que están en la agenda del sector cultura, y está con nosotros Yani Gómez Guerrero, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. ¿Cómo está? Bienvenida al programa, buenos días. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, lamentamos profundamente el fallecimiento del actor Diego Berti, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura, nuestras sentidas condolencias a familiares y amigos. Efectivamente, nosotros también nos sumamos a esas expresiones porque es duro y es difícil, ¿no? Sobre todo cuando alguien como él tiene una carrera tan vasta, prolija, tanto en el mundo del cine, el teatro, también de las novelas y la música, hay que señalarlo. Pero vamos ahora a abordar el tema también que es importante y tiene que ver mucho con nuestro patrimonio, que en algunas situaciones se ha visto amenazado, a veces por la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, malos ciudadanos, y eso hay que decirlo, pero también muchas veces por los embates de la naturaleza. Y en ese tema específico, lo que viene sucediendo con Cuélap, ¿no? Que hasta el momento sigue cerrada, se estableció una ruta alterna, pero esta ruta no termina llegando al propio complejo, es decir, al interior del complejo mismo, sino a los exteriores, porque todavía se están haciendo las labores de reconstrucción y reparación del mismo. Hasta el momento, ¿cómo ve ese proceso de restauración? ¿En qué porcentaje estamos y cuándo se prevé que pueda ya estar listo y abierto para los ciudadanos? Claro. A ver, efectivamente, el 11 de abril sucede el colapso de Cuélap, pero recordemos que ya estaba Cuélap declarado en emergencia, ¿no? Por una resolución viceministerial que se da en febrero, si mal no recuerdo, fue también un día 11. Entonces, conocíamos la gravedad de Cuélap, por eso se da esta resolución viceministerial que lo que buscaba era convertirse en una herramienta de gestión para poder, sabemos que en el Estado, cuando necesitamos hacer gastos, se tiene que programar un año antes, pero no estaba programada. Entonces, se trabaja en esta herramienta de gestión que es la resolución viceministerial que declara su emergencia justamente para poder colocar la necesidad de gastar en esto sobre otras que no se iban a poder colocar. Conocemos el reducido presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura. Y en esto nos coge, lamentablemente, el colapso. Sucedió lo que temíamos. Efectivamente, se ha venido trabajando, a la fecha se ha destinado ya más de 600.000 soles, ¿no? en los trabajos que se están realizando de colocar la geomalla, ¿no? De los apuntalamientos, de la limpieza del área. Sin embargo, efectivamente, todavía no se puede ingresar porque estamos continuando en estos trabajos. Ahora se dio una ruta alterna, una ruta que fue en realidad propuesta del sector turismo y fue trabajada con ellos, ver Cuélap de una manera diferente, y no pueden todavía ingresar dentro del monumento, ¿no? Porque no es recomendable, no solamente para el monumento, sino también para los visitantes. Pero ya esta semana se está trabajando, estábamos ya planificando en la resolución viceministerial que comentaba antes, porque Cuélap ya estaba declarado en emergencia antes del decreto supremo que declara en emergencia después del colapso, ya había una declaratoria de emergencia y se habían establecido acciones a corto, mediano y largo plazo. Dentro de las acciones de mediano plazo estaba la elaboración de un programa de investigación arqueológica que tiene tres componentes principales: la investigación, que es interdisciplinaria, porque el problema de Cuélap no solamente es ya un tema de conservación arqueológica, es un tema de ingeniería avanzada, ¿no? También tiene el componente de conservación, pero que se basa justamente en estas investigaciones, y tiene el componente de puesta en valor. Ya este programa de investigación arqueológica ha sido elaborado y se empieza a ejecutar ya la semana que viene, ¿no? Entonces, estamos trabajando en el marco también de este programa en una ruta que sería muy corta, ¿no? Para que pueda ser en la parte interna, ¿no? Una de las secciones, ¿no? Porque entendemos, pues, que el turista quiere ver el monumento, Entonces, ¿no? Pero sobre todo está la protección del patrimonio. Recordemos que, disculpa que te corte solo para terminar, porque esto es importante, el objetivo de un turismo, si queremos tener un turismo sostenible, el objetivo es la protección del patrimonio y como consecuencia tendremos un turismo sostenible. Sostenible y responsable también. A propósito de lo que... responsable, y para ello necesitamos que todos los sectores caminemos en el mismo sentido. Pero, a ver, entiendo de que esto es progresivo y
podría darse que poco a poco se vaya habilitando ciertas zonas del complejo de acuerdo al avance en los trabajos de restauración, pero al momento, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Y cuánto faltaría? Aproximadamente un cálculo. En realidad no sería, nosotros hemos tenido una reunión la semana pasada, no, perdón, antes de ayer, con los demás sectores, con el gobierno regional, y hemos quedado que en 10 días vamos a tener una aproximación ya exacta de cuándo podríamos ver este pequeño circuito dentro, ¿no? Necesitamos todavía concretar algunos estudios para poder dar una cifra, pero en 10 días ya vamos a tener esto más claro, porque la semana que viene esperamos ya la ejecución, iniciar con este programa de investigación arqueológica, y lo primero que vamos a hacer es esta revisión de los sectores, ¿no? Muy bien. Otro tema antes que me gane el tiempo, porque hay varios temas que quiero abordar con usted. Sí, efectivamente, Machu Picchu, sin duda, ¿no? Es un emblema histórico con uno, o sea, nuestro país tiene un montón de complejos importantes que uno puede visitar y Machu Picchu es uno de ellos, pero hay un tema del aforo que preocupa, ¿no? Que se pueda dañar parte de nuestro patrimonio y es invaluable. Una vez que se daña es a veces muy difícil poder restaurarlo, por eso es importante tomar acciones preventivas para evitar llegar a ese extremo. ¿Qué es lo que está sucediendo con el tema del aforo? ¿Se pone en peligro nuestro patrimonio con él? Claro que se pone en peligro, por eso es que Cultura ha sido tajante, ¿no? Y nosotros antes del 16 de julio, el aforo que estaba permitido era 3.044 visitantes. Esto no es algo que se nos ocurra, esto es producto de un trabajo técnico que determina el aforo que podemos permitir en Machu Picchu. Sin embargo, había una presión fuerte, ¿no? de los visitantes, ¿no? Que se enmarca y se entiende dentro de la reactivación económica, ¿no? Entonces se hizo un trabajo, se trabajó con el jefe de parque de entonces y se encontró una posibilidad, se ampliaron nuevas rutas y pudimos aumentar el aforo a 1.000 más. Entonces quedó en 1.044 visitantes, ¿no? Esto salió mediante una resolución ministerial el 16 de julio, ¿no? Entonces, a la fecha, el aforo permitido es 4.044 visitantes. Es el aforo y se ha trabajado técnicamente, buscando salidas, soluciones, se crearon, como le digo, nuevos circuitos, no todos recorren todo, ¿no? Es la salida que se encontró. Tenemos una presión fuerte y que también se debe, en mi opinión, ¿no? a la informalidad. O sea, hay muchos trabajadores en el sector turismo que son informales, y ellos son los que más realizan esta presión. Cuando nosotros sacamos la resolución, es la 224, ¿no? Que señalaba este aumento y con lo cual llegábamos a 4.044, se anunció que tomen sus precauciones porque no íbamos a tener más que ese aforo, ¿no? Sin embargo, un día antes pues recibimos la presión, ustedes han visto la noticia, ¿no? Pero Cultura ha sido tajante, no hemos aprobado que esto pueda aumentar. Es más, tenemos reuniones sostenidas con la UNESCO, estamos programando una capacitación y concientización con el apoyo de la UNESCO para los demás sectores también, porque como le dije, esto es un trabajo en el que tenemos que cerrar filas, ¿no? Todos los sectores del Estado en la protección del patrimonio. Importante, ¿no? Lo que menciona, porque se había advertido de que posiblemente se podría, incluso Machu Picchu podría estar dentro de la lista de patrimonio. Exacto. Que sería terrible, porque en realidad para que nosotros podamos tener un turismo responsable, sostenible, como tú misma lo has mencionado, es necesario asegurar la protección de nuestro patrimonio, porque sin patrimonio no hay turismo. Pero quería aprovechar el espacio, si me permites, para comentar también otras cosas que estamos trabajando que son muy importantes, ¿no? Es la emisión del Decreto Supremo 009, que ha sido publicada también, que fue aprobada el 26 del pasado mes. ¿Esta resolución de qué trata? Uno de los principales problemas que tiene Cultura es la superposición de viviendas informales sobre nuestros polígonos que encierran, ¿no? el patrimonio inmueble, arqueológico, ¿no? Se ha emitido esta norma, ¿por qué? Porque el problema es el siguiente: las poblaciones han invadido parte de los polígonos de nuestro patrimonio. Tenemos nosotros actualmente en la data más de 160 viviendas informales, estamos hablando de asentamiento, ¿no? Asentamientos informales, que están sobre la zona arqueológica.
al estar dentro de esta zona arqueológica, a veces muchos de ellos ya están totalmente asentados, algunos tienen algunos servicios, incluso otros no, pero son informales, ellos no pagan impuestos y además el riesgo siguen avanzando hacia el monumento arqueológico, ¿no? Entonces, se ha hecho esta norma para que a través de, en un trabajo conjunto con las municipalidades, los gobiernos locales y regionales, se pueda sincerar, realizar intervenciones arqueológicas que permitan, en primer lugar, salvaguardar el patrimonio, ¿no? A través de un cerco perimétrico y la iluminación, y también sincerar, ¿no? Y de ser posible, ya actualizaríamos el polígono para que estas viviendas también dejen de ser informales y pasen a ser formales. Al ser formales, ellos tendrían obligatoriamente que cumplir con sus pagos y la municipalidad tendría que revertir este gasto en la protección del patrimonio, ¿no? Esto es un primer paso de todo un plan de trabajo que tenemos diseñado, porque el Perú es un país de huacas, pero nuestras huacas deben ser convertidas en focos de desarrollo. Y esperamos, pues, primero con el cerco y la iluminación, empezar a trabajar en estas áreas, ¿no?, de uso social. No todos los monumentos tienen las características únicas y excepcionales como Machu Picchu. No todos los monumentos pueden ser visitados por turistas extranjeros, pero sí todos los monumentos son dignos de ser preservados, pero para preservarlos también tenemos que buscar una utilidad, un uso público. Y tenemos allí el mejor de los escenarios para desarrollar nuestras industrias culturales. Muy bien, muchísimas gracias. Por eso también es importante que los ciudadanos aprendamos a cuidar lo nuestro, a ser responsables, porque una vez que se pierde, muchas veces ya no se puede recuperar. Muchísimas gracias. Tú lo has dicho, el patrimonio es un bien no renovable. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Yani Gómez, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales con nosotros. Momento de irnos a una nueva pausa, pero usted continúe con nosotros.